Amados hermanos, que Dios nos bendiga en esta tarde. Vamos a comenzar la transmisión del mensaje de este día y vamos a ir a la presencia del Señor. Amante Dios y Padre Celestial, te doy las gracias, oh Dios, por tu fortaleza. Gracias, oh Dios, porque me siento mejor y aquí estamos, Dios, listos para compartir la palabra. Te ruego, Padre, invoco la presencia de tu Espíritu Santo, para que, Dios, todos aquellos que reciban el mensaje sean edificados, se llenen de paz, que haya tranquilidad en ellos, porque sabemos que es un mensaje de esperanza, es un mensaje de fortaleza. Bendice a cada uno de los que van a escuchar el mensaje, que tomes control de la vida de cada uno de ellos y que permitas, Padre Santo, de que el mensaje sea sembrado en buena tierra para que dé fruto al 100%. Padre, te bendigo y te glorifico y te doy las gracias en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, estaba viendo noticias, aunque muchas noticias son perturbadoras, pero otras son un poquito alentadoras. Pero veía, amados hermanos, cómo la situación está trascendiendo. Cuánta gente vive en incertidumbre y muchas personas ya no encuentran solución, no encuentran la salida. Muchas personas se preguntan el porqué de las cosas. Y en base a eso, en esta tarde quiero compartir esta palabra, tomando en cuenta de que usted será mi mejor testigo, de que no es lo mismo oír que aprender. No es lo mismo memorizar que aprender. Yo sé de que a muchos nos pasó eso cuando estábamos en la escuela. Yo me recuerdo de que para salir al recreo teníamos que dar todos los volcanes de Centroamérica, o sea, de un país de Guatemala o de Honduras, pero teníamos que dar todos los volcanes con sus nombres. Y para salir al recreo uno tenía que estar allí tratando de memorizar. Pero, como decíamos, nos estábamos guayabeando la lista de volcanes, pero no aprendíamos nada, no se nos quedaba nada. Pero cuán hermoso es, amados hermanos, cuando se nos explica el texto de la palabra de Dios y entendemos, porque allí es donde viene la convicción y eso queda marcado en nuestra mente como en nuestro corazón. Y eso es lo más importante que nosotros debemos de acatar, que se nos explique, para que de esta manera nosotros podamos tener un fundamento mejor y una convicción más fuerte. Por ejemplo, en el griego hay 3 vocablos para referirse a la palabra de Dios. Está el logos, que es la palabra, la Biblia. Este es el logos, que usted lo puede dejar sobre una mesa, lo puede dejar adentro del carro y no pasa nada, ¿verdad? Este es el logos. También está la palabra rema en griego,
que es la palabra predicada o enseñada para una ocasión específica. Usted se ha dado cuenta de que cuando va a haber un funeral, el predicador elige una porción basada al evento, ¿verdad? Ese es el rema. Y ese rema lo hemos mencionado anteriormente cuando decimos o cuando hemos escuchado o hemos leído que en el libro de Efesios dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Ya en una ocasión prediqué sobre eso y les enseñé de que no es la espada, no es la palabra de Dios, porque si usted lee en Efesios, ahí hay un punto y una coma. Un punto es una pausa un poco grandecita. Una coma es menos que el punto, pero está el punto y coma, que es una extensión. Y por lo tanto, cuando dice Efesios que es la palabra de Dios, la oración continúa, no termina ahí. ¿Sí? Entonces, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando, confesando. Esa es la verdadera traducción. Pero bien, está la tercera, que es el grafos. El significado etimológico es trazar o marcar. O sea que el grafo es la palabra predicada o enseñada, pero es una palabra que queda en su corazón, que queda trazada. Porque eso significa, en el griego eso significa trazar. O sea, cuando estamos hablando de trazar, cuando usted traza, le decían en la escuela, trázame una línea. Y usted iba con el yeso y trazaba de arriba para abajo. Ese es trazar. En cuanto a lo espiritual, queda grabada en nuestro corazón. Ahora bien, amados hermanos, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque son tres cosas que necesitamos. Necesitamos el logo, necesitamos el rema y necesitamos el grafo. Y estoy hablando de esto es únicamente para que tengamos un poquito más del conocimiento que usted ya tiene, porque le va a servir. Ahora bien, el mensaje con enseñanza, también les he dicho que una cosa es la enseñanza y otra cosa es predicación. Pero hoy los voy a compartir. Entonces, el mensaje con la enseñanza que voy a compartirles en esta tarde tiene un propósito, y es el siguiente: consolarlos, alentarlos e instruirlos. Y el pasaje que voy a leer es muy conocido por muchos cristianos, yo diría que por casi todos, pero creo que en ocasiones lo hemos recibido en cierta manera con temor, porque cuando se habla, amados hermanos, de Apocalipsis, mucha gente tiene pánico, se frustra. Yo conocí un matrimonio de que cuando iba a dar estudios sobre Apocalipsis, la esposa no podía dormir porque tenía pesadillas viendo el dragón de 7 cabezas. Y no podía dormir, no podía reconciliar el sueño. Porque como es un libro de figuras y símbolos, entonces la gente muchas veces se frustra y les da temor. ¿Cómo hablar del rapto? Ese es otro tema, que muchas veces cuando se habla del rapto, las personas se ponen un poquito nerviosas, un poquito ajenas. Parte
Porque muchas veces, amados hermanos, muchas veces el pasaje se ha dado desde un punto de vista manipulador. Otras veces se ha dado, porque en grandes campañas, cuando se habla de Primera de Tesalonicenses, en cuanto a la venida del Señor, se le pone miedo a la gente. Pero amados, la carta que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses no la escribió para ponerles miedo. No la escribió para eso. Pero muchas veces los predicadores usamos la venida del Señor como para coaccionar a las personas, para ponerles un poquito de temor en base a que deben de cuidar mejor su vida. Pero, repito, no se escribió con ese propósito. Primera Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18. Era una iglesia joven. Pablo estuvo ahí con ellos, porque Pablo fundó esa iglesia. Entonces, por ser una iglesia joven, ellos en cierta manera tenían temor. Y por la persecución que había, el apóstol Pablo tuvo que huir, se tuvo que ir, porque estaba siendo perseguido. Ahora bien, los hermanos que estaban en la congregación tenían inseguridad de sí mismos. No podían entender muchas de las cosas. Especialmente cuando el apóstol les dice, tampoco queremos, hermanos, en el versículo 13, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Estoy leyendo el 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Allí estaremos hablando en esta tarde. Entonces, mas sin embargo, en el versículo 18, Santiago, el apóstol Pablo no les dice, preocúpense, llénense de temor, llénense de miedo. No les dice el apóstol Pablo eso. ¿Por qué? Porque el versículo 18 habla de, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, repitiendo lo que decía al principio, hoy en día, amados hermanos, la gente está frustrada, angustiada. Muchos están temiendo porque piensan qué va a suceder el día que Cristo venga. Y repito, el apóstol Pablo no les estaba diciendo, tengan miedo, preocúpense más. No. Porque ese ha sido el énfasis. Cuando se predica 1 Tesalonicenses, capítulo 4, ese es el énfasis que muchas veces los predicadores hacen. ¿Cuántos están listos para irse con el Señor? Esa es una de las cosas. Poniendo inseguridad en las personas. ¿O cuántos se van a quedar el día que Cristo venga? O sea que el énfasis es crear el miedo en el creyente. Pero dije, la carta a los tesalonicenses no fue una carta con ese fundamento. Y la doctrina del arrebatamiento de la iglesia es importante para que nosotros podamos vivir tranquilos, hermanos. No es para que tengamos temor, para que tengamos inseguridad. Es para que nosotros veamos cuán fiel es nuestro Dios, que aún en los momentos difíciles, Él siempre está presto para consolarnos. Una de las grandes cosas que habían sucedido
en los hermanos de tesalonicenses era que estaban preocupados porque habían escuchado a Pablo hablar acerca del día del Señor. Y entonces Pablo, para quitar de ellos la angustia, les trae conocimiento, les trae revelación y comienza a enseñarles. Pablo, como todo buen pastor, para quitar de ellos la angustia, quiere enseñarles para que ellos estén tranquilos. Era cierto de que la tribulación que estaban viviendo era grandísima. Como dije la semana pasada, nosotros no estamos ni siquiera a la sombra de ver lo que es una tribulación en ese aspecto. Y Pablo hace énfasis en darles la enseñanza. Y yo espero, en el nombre del Señor, yo espero que el Espíritu Santo, si hay alguien que está, vamos a decir, inseguro, turbado, yo espero que el Espíritu Santo, a través de la exposición de la palabra de este día, lo consuele, lo llene de esperanza, que no debe de tener miedo, al contrario, debe de haber entusiasmo, debe de haber una base en nosotros, una base bíblica fundamental, que nos sostenga en medio de las tribulaciones. Y dice, alentaos con estas palabras. Vea, alentaos con estas palabras. Ahora, una de las cosas, ¿qué pasa con aquellos cristianos que murieron? Esa es la pregunta que le hacían a Pablo. ¿Qué pasa con aquellos cristianos que murieron? Y Pablo responderá esa pregunta a los hermanos de Tesalónica. Estaban preocupados por verse quedados. ¿Por qué? Porque ellos, como estaban en tribulación, y ellos habían escuchado del apóstol Pablo de que al venir la gran tribulación era porque Cristo ya había venido por su iglesia. Entonces los hermanos estaban preocupados, angustiados, porque dijeron, bueno, nos quedamos. Y por eso le hacen la pregunta a Pablo. ¿Qué va a pasar ahora? Ya nosotros nos quedamos, pero ¿qué va a pasar con los hermanos que murieron antes? Pero el apóstol va a enfocarse en esto. Y en el versículo 3 les muestra la revelación. Dice, los que duermen. Amados hermanos, en el Nuevo Testamento el dormir siempre se refiere al cuerpo, no al alma. No al alma. Y esto es muy importante, amados hermanos, porque esta es una base para cada uno de nosotros los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque hay una doctrina, las almas dormidas. Y esa doctrina la vienen dando los testigos de Jehová, lo vienen dando los adventistas, los cristadelfianos, que es una secta que se llaman ser los hermanos de Cristo. Ellos no creen en la Trinidad. Entonces, por mencionar algunos, recuerde, hasta los adventistas promueven que cuando alguien muere, un cristiano muere, que su alma se queda allí en el hoyo, esperando que Cristo venga y lo levante. Cuando la Biblia no nos enseña eso. Por eso, siendo que es una secta, es una enseñanza, debemos de estar precavidos, porque más de algunos se va a encontrar con alguno de ellos
y que van a cuestionarlo respecto a esto. Entonces, debemos de darnos cuenta, amados hermanos, de que es el cuerpo, su alma. Cuando un cristiano muere, su alma va directamente, después que da el último aliento de vida, se eleva a la presencia de Dios. No vamos a esperar hasta que Cristo venga para que el alma de este cristiano sea manifestada. Y ellos agarran el versículo que está en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, pero toman una partecita nada más, donde dice: los que murieron en la gran tribulación, que no habían recibido sus cuerpos de resurrección, sus cuerpos físicos quedaron hechos pedazos afuera y fueron mutilados. Estos son los que Apocalipsis dice que son los que murieron en la gran tribulación, que habían, vamos a decir, se habían alejado, murieron y sus cuerpos quedaron en la tierra, pero su alma fue directamente al Señor. Por lo que Pablo enseña: tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Les voy a dar un fundamento bíblico, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 8. Dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Dese cuenta, cuando el apóstol habla sobre esto, dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Lo que significa que cuando Pablo expresa esas palabras, era más gratificante, era más de gozo el ir a la presencia del Señor que quedarse dentro de un hoyo. Porque, repito, el alma se va a la presencia de Dios. Lo que queda en el cajón es únicamente el cuerpo. Entonces, la palabra dormir en la Biblia se refiere al cuerpo, no al alma. Amados, debemos de aprender, por eso es importantísimo, hermano, debemos de aprender a comer de todo en la vida cristiana, de todo lo no leudado. Debemos de aprender a comer no diluido, porque a muchos nos gusta la sopa de res, que lleva hueso, lleva carne, lleva verdura, pero muchos queremos únicamente el caldito, y eso nos ha sucedido a nosotros. Nos ha sucedido que vamos apartando los huesos, vamos apartando el nervio que lleva el hueso y queremos únicamente el caldito. Debemos de aprender, amados hermanos, a comer de todo lo que no sea leudado, porque todo lo que hay en la palabra son nutrientes a nuestra vida espiritual. Aparte, dentro de nosotros hay una naturaleza espiritual que cuando usted digiere, cuando usted se alimenta de la palabra del Señor, esa naturaleza espiritual está siendo fortalecida. Le doy otro punto. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ve, su alma se va. Yo lo que quiero en esta tarde es de que usted no tenga duda de que si usted viene el Señor por su alma,
usted cuando cierra los ojos aquí en la tierra, inmediatamente su alma va a la presencia de Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, porque de ambas cosas estoy puesto, ¿sabe por qué? Porque él dice, me es necesario quedarme un tiempo más aquí en la tierra para servirle más a mi Señor. Pero irme con el Señor es muchísimo mejor. Y esa es la esperanza del cristiano, que al morir su alma va conscientemente a la presencia de Dios. Y ese es el tema del mensaje. Vamos de nuevo al versículo 4, al 13b. Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Lo que Pablo está diciendo, amados hermanos, es que no debemos de ponernos tristes. Por eso cuando un cristiano muere, debe de ser un momento de gozo, de regocijo, de fiesta. ¿Por qué? Porque ese cristiano está a la presencia de Dios y está lúcido. Está a la presencia de Dios. Y Pablo no está refiriéndose a que no debemos de entristecernos, no vamos a llorar. Cualquiera que pierde un ser querido llora. Pero lo que Pablo está diciendo es de que debemos de darnos cuenta de que la persona, el cristiano que muere, está ante la presencia de Dios, gozándose allá con los ángeles y con el Señor. Que no hay razón para que nosotros estemos aquí en la tierra angustiados o tristes. Ahora, cuando dice, como los que no tienen esperanza, los que no son cristianos, los que no recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, ellos no tienen esperanza de resurrección. A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo. Como los que no tienen esperanza. Pero usted que entregó su vida a Cristo, usted tiene la esperanza de que al morir usted se va inmediatamente, su alma se va a la presencia de Dios. Por lo tanto, por el gozo puesto, usted puede decir, ¿qué importan las tribulaciones? ¿Qué importan las enfermedades? ¿Qué importa lo que venga? Nosotros estamos seguros. ¿Por qué? Porque Filipenses 1:21 el apóstol dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto debe de servirle de aliento. No se amedrente, no se entristezca, no se frustre. Si hay tribulaciones, si hay angustias, si estamos pasando trabajo, vicisitudes en esta tierra, pero no se estanque, no se detenga allí. Porque el apóstol Pablo nos dice claramente, porque para mí el vivir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Llénese de consuelo, amado hermano. Si usted en algún momento como que tambaleó su fe, como que su gozo se fue, como que no encuentra esperanza, déjeme decirle que en Cristo hay esperanza, porque su vida, como la mía, está escondida en Dios. Ahora Pablo va a describir a los hermanos el evento del arrebatamiento con el propósito de que les quede claro, con el propósito de que no se angustien. Y Pablo va a dar 3 pilares del arrebatamiento, para que haya seguridad, para que haya paz y confianza. Y el primer pilar es la muerte de Cristo. Por eso cuando un cristiano muere, Dios no lo ve como un pecador, sino como un justificado. ¿Por qué? Porque
un día recibió a Cristo. De acuerdo a Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el primer pilar, la muerte de Cristo. Por eso, en este pilar descansa la salvación suya y mía. ¿Por qué? Porque la salvación que recibimos, amado hermano, está en ese pilar que fue la muerte del Señor. Segundo pilar, la resurrección de Jesús. La resurrección de Cristo fue la aprobación, fue el sello, fue la garantía de que usted y yo tenemos un lugar donde vamos a vivir por la eternidad. Por lo que Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Primera de Corintios 15, 14. Pero usted y yo sabemos que por testimonio bíblico Cristo resucitó, y el que resucitó a Cristo también nos resucitará a nosotros. Es para que nosotros, amados hermanos, tengamos esa seguridad. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Nadie. Por más tribulación, por más angustia. Tal vez haya alguien que está pasando dificultades, que no tenga trabajo, que tenga escasez. Pero déjenme decir que Dios está en control. Aunque nosotros en veces no lo creamos, Dios está en control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Por qué decimos que resucitó? Apocalipsis 1:18 dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Vean, esa es la garantía que el Señor dijo: no se preocupen, que yo soy el que morí, pero que estoy vivo. Porque esa es la garantía. Ese es el pasaporte a la eternidad suya y mía, en que Cristo resucitó. Y el tercer pilar, la revelación de la palabra. Versículo 15a. Pablo está diciendo: no se preocupen, que lo que les he enviado en esta carta es revelación de Dios. O sea, que esto era un misterio, no había trascendido esta enseñanza a nadie. Pero Dios, al ver la iglesia que estaba naciendo, Dios le da revelación a Pablo para que Pablo se las envíe, para que ellos tengan tranquilidad, para que ellos tengan paz, para que ellos se gocen aún en medio de la turbulencia, aún en medio de las pruebas, aún en medio de la tribulación. Y Pablo les dice: no se preocupen, lo que les he enviado es la revelación de Dios. El versículo 15b dice que habremos quedado, no nos adelantaremos a los que duermen. O sea, amados hermanos, va a ser como una especie de testimonio que los que hayamos quedado cuando Cristo venga por su iglesia, primero los muertos en Cristo resucitarán primero. Vea qué hermosura, hermano.
Qué hermoso. Porque usted podrá ver cuando el cuerpo glorificado descienda del cielo y entre en ese cuerpo del cristiano que fue enterrado ahí. No importa si se lo comieron los cocodrilos o si lo hicieron pedazos y lo aventaron en un barranco, el Señor de allí recogerá lo que quedó y el Señor mandará el espíritu, o sea, su alma, para que sea levantado en un cuerpo glorificado. Y luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, amados hermanos. Esto es algo para que nosotros nos alentemos, para que en lugar de perturbarnos, debemos de estar seguros y caminar en la dirección que Dios nos ha trazado, para podernos gozar y alentarnos juntamente con los demás hermanos. Porque será como un testimonio. Veremos a los que van a ser transformados. El versículo 16-17 dice, este es el plan del arrebatamiento. Dice, todo será en un orden. Vea, todo se va a llevar en un orden. Qué tremendo, hermano. Ese es un tremendo mensaje de aliento, porque si hay todavía duda, si hay todavía nostalgia, si hay todavía tristeza, si hay todavía inseguridad, esto le va a confortar. Esta palabra que estamos predicando esta tarde le va a ayudar, le va a fortalecer a que usted tenga más confianza de la que tiene hoy. Versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, vea, con voz de mando, o sea, con una voz autoritaria, con una voz de autoridad, como cuando en el ejército se le dice a la línea de soldado, presente, con autoridad. Así va a venir el Señor, y con esa voz de mando va a mandar, con voz de arcángel, una voz estrondorosa, y con trompeta de Dios. Pero esta trompeta va a ser diferente, porque le explico. Cuando un rey iba a tomar posesión de su reinado, lo primero que hacían era hacer sonar las trompetas. Primero, para atraer la atención de todos, para que hubiese silencio total, para que la mirada estuviese únicamente en el rey. Pero esta trompeta va a ser diferente. Esta trompeta, al sonar la última trompeta, es como decir, el rey viene, y viene a establecer su reino con los redimidos, con los que le creyeron. A eso va a venir el Señor. Porque al sonar la última trompeta, ahí pasará el gran evento. Jesús estará tomando posesión de su reinado, juntamente con usted. Usted que ha entregado a Cristo, su vida a Cristo. Usted que le creyó a Dios. Usted que sabe que Dios es fiel. Usted que aún en vicisitudes, en penura, en situaciones difíciles, usted sigue glorificando el nombre del Señor. Con usted es que Dios va a establecer su reino, amado hermano. Por eso el versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Se da cuenta de que el versículo no dice, por lo tanto, llénense de temor, llénense de miedo. Usted, que en veces es, en veces no es, llénense de pavor. No dice eso. Pablo dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, si usted al inicio del mensaje, usted era uno de los que estaban inciertos, al ver las situaciones adversas que pasan, al ver que esto de la pandemia está arrasando y está llevándose tanta gente, seres queridos, usted aliéntese con estas palabras, como dice el apóstol Pablo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Porque no necesitamos estar en tribulación o en angustia. No necesitamos, amado hermano, que nos estén poniendo miedo. Que si usted hace esto, o que si usted aquí, o que si usted allá. No, Pablo dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿En qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese es el mensaje de esta tarde. Vamos ahora. Yo espero en el Señor de que esta palabra traiga paz, quietud a su vida. Y que de aquí en adelante velemos por aquellos que aún faltan, aquellas amistades que conocemos que no han entregado su vida a Cristo. Empecemos a orar por ellos. ¿Para qué? Para que Dios provea una oportunidad para hablarles. Para que Dios prepare el terreno. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, tu palabra ha sido dada. En este momento, mi Dios, yo te ruego, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por mi hermano Tito, Señor, que perdió su esposa. Te ruego que le fortalezcas, que lo animes, oh Dios, que reciba, Padre, esta palabra para que pueda animarse, Señor, de que su esposa está ante tu presencia. Y esta hora, Padre, pido por los enfermos. Te ruego, mi Dios, por mi hermana que le encontraron cáncer en su garganta. Tiene una familia, mi Dios. Si es tu voluntad, Señor, sana. Tú puedes. Para ti no hay nada imposible. Por eso apelamos a tu misericordia, oh Dios. Para gloria de tu nombre, como un testimonio, Señor, yo te ruego de que tú sanes el mal que hay en su garganta y que ella testifique, mi Dios, de lo que tú estás haciendo ya por ella, así como muchas otras, mi Señor. Hermanos, hermanas, que tú nos has guardado, que tú nos libraste cuando ya no había esperanza, pero en ti tú dijiste, sí hay esperanza. Sé sano. Ponemos en tus manos a esta hermana y te rogamos, oh Dios, que le guarde su familia. A cada uno de los que están quebrantados de salud, fortalécelos, bendícelos, cuídalos, oh Dios. Porque sabemos de que la situación es difícil, pero que sabemos también, oh Dios, de que estamos investidos por tu presencia,
por la presencia de tu Espíritu Santo. Padre, permite que la semilla sea sembrada en buena tierra. Permite, oh Dios, que los que van a escuchar el mensaje, Señor, sean edificados, sean motivados, sean alentados, Señor. Que no tengamos miedo, mi Dios, sino que sea de gozo el saber de que al partir de esta tierra estaremos ante tu presencia con regocijo. Padre amado, gracias te doy por la oportunidad de poderte servir. Y gracias por este ministerio, porque es una palabra libre, es una palabra abierta que llegará a los confines de la tierra, donde tú tendrás a alguien preparado para que abra el canal y pueda ser edificado a través de tu palabra. No nos preocupamos, oh Dios, de los que están aquí cerca, porque muchos no quieren, porque muchos son fieles al líder, pero no a la palabra. Pero nos preocupamos por aquellos que están allá, aquellos que están en Canadá, en Kansas City, Señor. Mira cuánta gente, mi Dios, que a través de tu hija escucharán el mensaje, para que el mensaje, Señor, pueda transformar la vida de ellos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias porque tú sabes cómo me he sentido. Gracias por las oraciones de tu siervo. Y gracias porque me permitiste iniciar y terminar el mensaje, Señor, sin ninguna molestia. Te bendigo, te glorifico y te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y recuerden, el miércoles a las 5 de la tarde estaremos en el estudio de Santiago. No se lo pierda, que va a estar buenísimo. Así de que Dios los bendiga y que tengan una bendecida semana.